A simple vista, en las estanterías frías del supermercado, el tocino puede parecer apenas un alimento cotidiano, común y corriente, que acompaña un desayuno o da sabor a una receta. Sin embargo, detrás de cada lonja perfectamente cortada y empacada, se esconde una cadena de procesos complejos que combinan la tradición ancestral de la conservación de carnes con la tecnología industrial más avanzada. En este recorrido, nos adentraremos en el fascinante mundo de la producción del tocino, desde las granjas donde comienza todo hasta el momento en que llega a tu mesa. El origen de todo, la crianza del cerdo ideal. La historia del tocino moderno no empieza en una fábrica, sino en los campos y granjas donde se crían cerdos seleccionados específicamente para este propósito. En estas instalaciones especializadas, los productores no solo buscan criar animales sanos, sino que persiguen un objetivo muy concreto: obtener una carne que tenga el equilibrio perfecto entre músculo y grasa. Las razas más valoradas para esta tarea, como el Duroc y el Yorkshire, se han ganado su lugar gracias a su capacidad para generar pancetas con vetas de grasa bien distribuidas, lo que garantiza una textura suave y un sabor pleno. Durante varios meses, los cerdos reciben una alimentación controlada, diseñada meticulosamente por nutricionistas animales para asegurar una dieta rica en nutrientes que impactará directamente en la calidad del producto final. Este proceso no deja espacio para improvisaciones, cada ración está calculada para influir en la proporción exacta de grasa infiltrada en la carne. Además, las condiciones de vida, el bienestar animal y la limpieza de las instalaciones son factores que se monitorean constantemente para cumplir con rigurosas normativas sanitarias. Una vez que los animales alcanzan un peso ideal, alrededor de los 110 kilogramos, se inicia el proceso de traslado hacia las plantas de sacrificio. Este es un paso crítico que también está sujeto a controles estrictos, tanto en términos de higiene como de respeto hacia el bienestar del animal, porque cada detalle cuenta cuando se trata de garantizar la excelencia del producto final. El primer paso: despiece y selección de la panceta. Ya en la planta, y tras pasar por un proceso de enfriamiento que endurece ligeramente la carne para facilitar su manejo, los cerdos son cuidadosamente despiezados. Cada parte del animal tiene un destino comercial diferente, pero para la elaboración de tocino, la protagonista es la panceta, un corte extraído del vientre del cerdo, que se caracteriza por su alto contenido de grasa entreverada, esa que se funde durante la cocción y le da al tocino su irresistible sabor y textura. Una vez extraída, la panceta pasa a una fase de perfilado. Esta etapa es vital para asegurar que la pieza tenga una forma homogénea. Con cuchillos sumamente afilados o sierras de alta precisión, en muchas ocasiones aún operadas manualmente por expertos, se recortan los bordes irregulares y se define una estructura rectangular perfecta. En este mismo punto, puede que se retire la piel si el tipo de tocino que se desea producir no la requiere. Cada pieza es sometida a una inspección visual y táctil para clasificarse según parámetros como grosor, nivel de grasa, aspecto general y uniformidad. Esta clasificación inicial determinará el tipo de tratamiento que recibirá más adelante, ya que no todas las pancetas siguen exactamente el mismo camino dentro de la planta. Curado y marinado, donde nace el sabor. Uno de los momentos más determinantes en la fabricación del tocino es el proceso de curado, una técnica ancestral que ha evolucionado con la ciencia moderna. Aquí se introduce la carne en contacto con una mezcla cuidadosamente formulada de sal, azúcar y nitritos. Esta salmuera puede aplicarse en seco o como una solución líquida, dependiendo de la receta y el estándar de la planta procesadora. En algunos casos, las piezas se sumergen en grandes tanques durante horas, mientras que en otros, se utilizan inyectores automáticos equipados con agujas múltiples que penetran en el tejido muscular y distribuyen la mezcla de forma uniforme. Esta técnica no solo ahorra tiempo, sino que garantiza que cada milímetro de la carne reciba el tratamiento necesario. El azúcar tiene la función de suavizar la agresividad de la sal y aportar un matiz dulzón que equilibra el sabor. Los nitritos, por su parte, cumplen una doble función: previenen el desarrollo de bacterias peligrosas como el Clostridium botulinum y proporcionan el característico color rosado que hace tan apetecible al tocino. El resultado de este marinado no es inmediato. Las pancetas se colocan en cámaras de curado donde permanecen varios días bajo condiciones precisas de temperatura y humedad. Durante este tiempo, la carne madura, se compacta, absorbe los sabores y adquiere una estabilidad microbiológica que será esencial para su conservación. Ahumado, el alma del tocino. Una vez que el curado ha hecho su magia, llega el turno del ahumado, posiblemente la etapa que más define el carácter del tocino. Las pancetas se cuelgan o colocan en carros metálicos que ingresan a túneles de ahumado industrial.
Allí, se exponen al humo generado por la combustión controlada de maderas seleccionadas como el nogal, el cerezo o el haya. Cada tipo de madera aporta un perfil aromático distinto, desde notas dulces y suaves hasta matices más intensos y terrosos. El tiempo de exposición, la temperatura y el nivel de humedad dentro del túnel están perfectamente regulados para asegurar que el humo penetre sin resecar la carne. Este paso no solo impregna el tocino con un aroma inconfundible, sino que también añade una capa adicional de conservación natural. Una vez completado el ahumado, las piezas pasan por un túnel de enfriamiento donde la temperatura desciende progresivamente hasta alcanzar los 4 grados centígrados o menos, lo que estabiliza el producto y lo prepara para su siguiente transformación. Corte preciso y empaque inteligente. El siguiente paso nos lleva a una de las áreas más tecnológicas de la planta, la sala de corte y empaque. Aquí, las pancetas ya frías son transportadas hacia cuchillas rotativas de alta velocidad que rebanan la carne con una precisión milimétrica. Cada loncha es idéntica a la anterior. El grosor puede variar según el mercado objetivo. Algunas líneas producen lonchas gruesas para cocinas industriales, mientras que otras fabrican cortes más finos pensados para consumo doméstico. El proceso está completamente automatizado. Cintas transportadoras, brazos robóticos y sensores ópticos trabajan en conjunto para asegurar que cada rebanada caiga perfectamente alineada en su bandeja. No hay margen para errores. Una vez rebanado, el tocino pasa a la fase de envasado, donde la tecnología vuelve a jugar un papel crucial. Las lonchas se empacan en atmósferas modificadas que sustituyen el oxígeno por gases inertes como el nitrógeno o el dióxido de carbono. Esto ralentiza la oxidación y el crecimiento de microorganismos, prolongando significativamente la vida útil del producto sin necesidad de añadir conservantes artificiales. Luego, las bandejas son selladas, etiquetadas y organizadas para su distribución. Cada lote de tocino es perfectamente trazable, desde la granja donde nació el cerdo hasta el supermercado donde se venderá, todo el recorrido está registrado. Esta trazabilidad no solo garantiza seguridad alimentaria, sino que permite actuar con rapidez ante cualquier eventualidad sanitaria. De la planta a tu cocina. En menos de 48 horas, muchas de estas bandejas viajan en camiones refrigerados hacia centros logísticos, supermercados o tiendas de conveniencia alrededor del mundo. El tocino llega fresco, con su sabor intacto y listo para cocinarse. Ya sea frito, al horno, incorporado en platillos salados o incluso en recetas dulces, este producto se ha convertido en uno de los ingredientes más versátiles y apreciados en la gastronomía internacional. Y así, lo que empezó como un simple trozo de carne en una granja se ha transformado, a través de un proceso meticuloso de selección, curado, ahumado, corte y envasado, en una lonja dorada que muchos consideran un placer irresistible. La próxima vez que veas una bandeja de tocino en el supermercado, recuerda que no estás frente a un simple alimento, estás observando el resultado de una sinfonía perfecta entre la tradición alimentaria y la ingeniería moderna. Llegamos hasta el final. Si te gustó, no se te olvide darle like y suscribirte. Hasta luego. ¿Quién no ha llegado alguna vez a casa con el estómago rugiendo, sin ánimos de cocinar nada elaborado, y ha encontrado en unos simples fideos instantáneos la salvación perfecta para la noche? Detrás de ese bloque dorado que hierve en solo 3 minutos, se esconde una auténtica hazaña de ingeniería alimentaria, precisión química y logística global. Hoy te invito a sumergirte en el increíble proceso que transforma un puñado de harina en esa solución mágica que ha resuelto cenas, madrugadas de estudio y emergencias en todos los rincones del planeta. Primer paso: el origen de una idea brillante. Para comprender cómo nació este fenómeno, hay que remontarse al Japón de posguerra, en 1947. El país sufría una devastadora escasez de alimentos, y un hombre llamado Momofuku Ando no podía quitarse de la mente la imagen de las interminables filas de personas esperando un simple tazón de ramen caliente en las calles de Osaka. Fue esa necesidad colectiva lo que encendió su creatividad: ¿cómo ofrecer comida nutritiva, barata y fácil de preparar a una población hambrienta? Durante meses, Ando realizó incontables experimentos en su cocina. Quemó fideos, agotó sus ahorros, y soportó burlas de muchos. Pero finalmente, descubrió que al freír fideos precocidos en aceite, se lograba expulsar toda la humedad, sellando la superficie y creando diminutas cavidades en el interior. El resultado: un alimento ligero, con larga duración y capaz de rehidratarse con solo agua hirviendo. En 1958, lanzó el primer chicken ramen y, sin saberlo,
dio inicio a un mercado que hoy supera las 100.000 millones de porciones al año. Más que una innovación técnica, esta historia es un símbolo de resiliencia y de cómo la creatividad florece en medio de la crisis. Segundo paso, selección y mezcla de ingredientes. Aunque parezca simple, los fideos instantáneos no son solo harina. Todo comienza con la elección precisa del trigo, analizado con espectroscopía infrarroja para medir la proteína y la humedad. El objetivo es lograr el nivel justo de gluten, el suficiente para aportar elasticidad sin volver la masa correosa. A la mezcla se le añade almidón, sal y, en algunas fórmulas, una pizca de carbonato de sodio y potasio, agentes alcalinos que intensifican el color dorado y dan esa textura, springy, tan característica. La mezcla entra luego en potentes mezcladoras ciclónicas, capaces de manejar lotes de 1000 kilos, donde brazos metálicos imitan el amasado tradicional a una escala colosal. La proporción de agua respecto a la harina se mantiene en torno al 32%, ajustada al mililitro por válvulas neumáticas. Un exceso de humedad provocaría quiebres al secarse, muy poca y los fideos quedarían rígidos como varillas. Este delicado balance marca el punto de partida de toda la producción. Tercer paso, reposo, laminado y corte. Luego del amasado, la masa, aún tibia por la fricción mecánica, se deposita en tolvas selladas durante aproximadamente media hora. Este reposo no es solo un descanso, permite que las cadenas de gluten se alineen y entrelacen, generando una estructura elástica y resistente. También ayuda a distribuir la humedad de forma uniforme, evitando zonas secas que se desgarrarían y zonas húmedas que podrían pegarse. Cuando la temperatura interna se estabiliza, la masa avanza hacia el laminado. Allí la recibe un sistema de rodillos de acero inoxidable que giran a distintas velocidades, afinando la hoja de manera progresiva sin someterla a tensiones bruscas. Sensores láser miden el grosor en tiempo real y ajustan los rodillos con precisión de centésimas de milímetro. Las láminas resultantes pueden variar entre menos de 1 milímetro hasta poco más, dependiendo de la receta. Mientras tanto, rodillos desfasados introducen una ondulación transversal sutil, que más tarde se convertirá en la típica curvatura de los fideos instantáneos. Después, una cuchilla de corte, ajustable según el diseño, transforma esta cinta continua en hebras, rectas para caldos claros, onduladas para salsas densas, o espirales para dar sensación de abundancia. Cada cultura y marca elige su patrón según sus preferencias y tradiciones. Todo este proceso ocurre a velocidades hipnóticas, pero calibradas al milímetro para que cada hebra conserve continuidad y textura perfecta al cocinarse. Cuarto paso, precocción al vapor. Con los fideos ya cortados y formados, llega el momento de la cocción parcial. Las hebras se colocan sobre bandejas perforadas y entran en un túnel de vapor saturado a unos 100 grados. Allí permanecen entre 1 y 2 minutos. Este breve tratamiento permite que el calor penetre hasta el centro del fideo y active la gelatinización. Los gránulos de almidón absorben agua, se hinchan y estallan, creando una red semisólida que es responsable de esa textura elástica que tanto nos gusta cuando el fideo se hidrata otra vez. Este paso, además de cocinar parcialmente, estabiliza la estructura del fideo, preparándolo para su posterior secado o fritura, dependiendo del tipo de producto que se quiera obtener. Es un punto crítico, demasiado poco y el fideo no tendrá buena textura, demasiado tiempo y perderá su elasticidad natural. Detrás de un paquete de fideos instantáneos hay un proceso técnico meticuloso, casi invisible para quien solo busca una comida rápida. Pero lo que parece simple y cotidiano encierra una cadena de transformaciones físicas, químicas y térmicas que requieren precisión absoluta en cada etapa. Todo comienza con la cocción parcial del fideo, una intervención quirúrgica que no busca completarlo, sino dejarlo en un estado intermedio exacto. Esa cocción incompleta está diseñada para que, cuando el usuario final agregue agua caliente o lo lleve a ebullición en casa, la cocción culmine en apenas minutos, manteniendo una textura agradable al paladar sin volverse pegajosa o blanda en exceso. Pero la temperatura no solo actúa sobre el punto de cocción. El vapor caliente, cuidadosamente regulado, esteriliza la superficie del fideo y su interior inmediato, eliminando bacterias, hongos y enzimas que pudieran alterar su vida útil. Esta pasteurización no deja residuos ni aromas,
pero garantiza que el producto, una vez envasado, pueda mantenerse durante meses sin refrigeración. Este detalle, a menudo inadvertido por el consumidor común, es uno de los grandes logros de la ingeniería alimentaria aplicada al ramen instantáneo. En ese mismo paso térmico ocurre otro fenómeno esencial, la fijación de la forma. El fideo, antes lineal y suelto, recibe un moldeado ondulado que no solo facilita su empaque compacto, sino que mejora su comportamiento culinario. Las ondas no son un capricho estético, multiplican la superficie de contacto con el caldo cuando se hidratan, atrapando más sabor y mejorando la percepción sensorial al masticar. El diseño de estas curvas ha sido objeto de estudios durante décadas, ya que una buena forma determina en gran parte la eficiencia del cocinado express. Toda esta primera etapa está controlada por sensores de última generación que monitorean la temperatura, la humedad y la densidad del fideo en tiempo real. La sala de control, ubicada estratégicamente en la planta de producción, recibe datos constantes y actúa al menor desvío. Si alguna parte de la línea registra una anomalía térmica o de presión, el sistema detiene automáticamente la producción, redirige el lote afectado a inspección y ajusta los parámetros para prevenir reincidencias. Es un entorno de máxima vigilancia, donde no hay espacio para errores ni improvisación. Tras la cocción y el moldeado, llega el turno del secado, un proceso igual de crucial que define si el producto será duradero, seguro y versátil. Aquí el fideo debe dejar atrás su humedad residual y transformarse en una estructura ligera, crocante y porosa, capaz de absorber líquidos de forma rápida y eficiente. Existen dos métodos principales para lograr este punto, la fritura rápida y el horneado lento. En el caso del secado por fritura, el bloque de fideos se sumerge brevemente en un baño de aceite caliente que elimina casi por completo la humedad. Este choque térmico no solo seca, sino que sella la estructura del fideo, le da esa textura crujiente que se vuelve tierna al contacto con agua caliente y al mismo tiempo le confiere esa capacidad de absorber caldos como si fueran una esponja gourmet. Por otro lado, el método de horneado, más lento pero sin uso de grasas, expone el fideo a corrientes de aire caliente en túneles térmicos que lo deshidratan progresivamente. Esta técnica es preferida por marcas que ofrecen versiones más saludables, aunque el resultado final puede variar en textura y tiempo de rehidratación. Ambas técnicas requieren medición constante. Los sensores miden minuto a minuto la humedad interna del fideo y su temperatura superficial. Cámaras térmicas e infrarrojas detectan posibles zonas que no se han cocido o secado de forma uniforme, y cualquier error puede llevar al descarte inmediato de la pieza. Es aquí donde la tecnología y el control de calidad se funden en un ballet industrial de precisión milimétrica. Pero el proceso no termina con el secado. Una vez estabilizado, el fideo pasa al envasado, donde se acompaña de los sobres que definen su personalidad, el condimento y, en muchos casos, un sobre con grasa o aceite especiado. Estos aditivos no se agregan al azar. Cada fórmula es el resultado de pruebas sensoriales, análisis químicos y preferencias de mercado. La grasa, por ejemplo, no solo aporta sabor y textura al caldo final, sino que actúa como medio para disolver y distribuir los aromas al calentar el producto. Un aceite con ajo o cebolla puede convertir un caldo simple en una experiencia envolvente, y su diseño es tan importante como la receta del fideo mismo. Al llegar al consumidor, este producto, que se percibe como básico o incluso banal, es en realidad un destilado de ingeniería, seguridad alimentaria y creatividad culinaria. El consumidor final, sin saberlo, calienta en su hogar un producto que ha sido testeado, moldeado, secado, aromatizado y sellado con la intención de ofrecer algo más que rapidez, ofrece eficiencia, sabor y conveniencia en forma de espiral dorada. Detrás de cada bloque de fideos hay un complejo sistema de decisiones que involucra desde químicos alimentarios hasta ingenieros industriales, pasando por expertos sensoriales, nutricionistas y tecnólogos de alimentos. El simple acto de romper el plástico y vaciar el contenido en una olla es el último paso de una cadena invisible que se ha perfeccionado durante décadas. Así, lo que el mundo conoce como instantáneo, en realidad es el resultado de una historia larga, minuciosa y sorprendente. Cada año, en todo el planeta, se detonan más de 4 millones de toneladas de explosivos. Esta cifra,
tan abrumadora como real, representa el poder y la dependencia que tiene la humanidad de estos materiales. Desde la detonación de simples cargas de demolición, hasta misiles de precisión capaces de destruir complejos fortificados, los explosivos modernos son herramientas de poder innegable. Pero detrás de cada explosión controlada, de cada bomba arrojada, existe una maquinaria industrial gigantesca que los fabrica a escala masiva. Hoy nos adentramos en un mundo oculto y extremadamente controlado, donde la precisión y la seguridad se convierten en ley. Viajamos hasta Australia, hogar de la planta de fabricación de explosivos más grande del mundo. En este complejo, que opera con protocolos de seguridad extremos, se producen más de 500 kilogramos de explosivos por hora, una cifra que ilustra la escala titánica de esta industria. Estos explosivos no están destinados solo a zonas de conflicto, sino también a operaciones mineras, obras de demolición y arsenales estratégicos. Primera fase: extracción de los componentes explosivos. La historia de un explosivo no comienza en un laboratorio, sino en el corazón de la Tierra. En enormes minas a cielo abierto repartidas por el mundo, excavadoras monumentales extraen sin descanso las materias primas necesarias. El primero de estos ingredientes clave es el salitre, también conocido como nitrato de sodio, que se obtiene en grandes cantidades principalmente en regiones de Sudamérica. Aunque puede parecer un polvo blanco inofensivo, sus propiedades químicas lo hacen ideal para generar reacciones explosivas si se combina correctamente. A cientos de kilómetros de distancia, otras máquinas perforan terrenos volcánicos en busca de azufre. Este elemento, de tono amarillo intenso, posee un alto nivel de inflamabilidad y es esencial para ciertas mezclas explosivas. Su capacidad para combustionar en contacto con el calor lo convierte en uno de los ingredientes más delicados de manejar. Pero uno de los compuestos más volátiles y conocidos es, sin duda, el nitrato de amonio. Extraído en grandes cantidades de los desiertos del norte, este material viaja en camiones de gran tonelaje que pueden transportar hasta 200 toneladas por viaje. Su peligrosidad es tan alta que incluso pequeñas cantidades mal manipuladas han causado tragedias históricas. Su capacidad destructiva es tal que, en las condiciones adecuadas, podría arrasar una ciudad entera. Cada uno de estos componentes, por sí solos, no representa una amenaza inmediata. Pero juntos, bajo las proporciones y condiciones correctas, tienen la capacidad de derribar estructuras enteras, abrir cráteres y generar ondas de choque letales. Una vez extraídos, comienza el segundo eslabón de la cadena, el transporte. Aquí no hay margen para errores. Camiones blindados, trenes reforzados y buques industriales especialmente acondicionados trasladan estos compuestos desde puntos de origen en América del Sur, Asia y África hasta puertos industriales. Desde allí, cargamentos enteros cruzan océanos para llegar a Australia, donde comienza su transformación final. Segunda fase: recepción, inspección y preparación. Cuando los materiales arriban a la planta, nada se deja al azar. Cada lote es descargado bajo estrictos protocolos de seguridad en zonas aisladas del complejo. Equipos especializados, con trajes reforzados y sensores avanzados, se encargan de revisar minuciosamente cada carga. Cualquier impureza, alteración o señal de inestabilidad puede significar un riesgo enorme. El proceso de acondicionamiento comienza con la purificación de cada componente. El salitre se somete a un tratamiento de cristalización en tanques especiales que permiten eliminar cualquier partícula contaminante. El azufre, por su parte, se derrite en hornos industriales a temperaturas controladas, para luego enfriarse lentamente y evitar que conserve puntos calientes que puedan iniciar una combustión accidental. En cuanto al nitrato de amonio, se somete a una trituración controlada y luego se granula. Esta técnica evita que el material se compacte, lo que podría hacerlo más propenso a una detonación por presión o fricción. Solo unos pocos kilogramos mal manipulados bastarían para causar un desastre de gran magnitud. Una vez purificados y estabilizados, los tres ingredientes pasan a la etapa más delicada de toda la operación, la mezcla. En esta fase crítica, enormes turbinas industriales automatizadas combinan los compuestos en proporciones exactas, bajo la supervisión de sistemas computarizados y operadores que los vigilan desde salas de control blindadas. Durante este proceso, la planta entera entra en un estado de alerta máxima. La mezcla de estos materiales no se toma a la ligera. Cualquier chispa, aumento de temperatura o error mecánico podría resultar en una explosión inmediata. Por eso, el proceso se realiza dentro de instalaciones reforzadas, con maquinaria especializada que impide la exposición humana directa.
Una vez que la mezcla alcanza la homogeneidad perfecta y ha superado todos los controles de seguridad, el compuesto explosivo resultante está listo para la siguiente etapa, moldearlo. Tercera fase, el moldeado de la destrucción. Con la mezcla ya estabilizada, comienza el siguiente paso, darle forma física al explosivo. Esta fase también se desarrolla en condiciones altamente controladas, en salas de máxima seguridad y con equipos robóticos. A través de sistemas cerrados, el material es conducido a una zona de prensas hidráulicas que ejercen una presión gigantesca para compactar el explosivo en bloques sólidos, cilindros, cápsulas o cualquier forma requerida. Ya sea dinamita, explosivos militares, cargas para demolición o detonadores industriales, cada tipo de explosivo requiere una forma precisa. En este punto, los márgenes de error son mínimos. Un gramo de más, una burbuja de aire atrapada o una compactación desigual podría convertir esa pieza en una bomba inestable. Por ello, sensores de temperatura, presión y vibración vigilan cada segundo del proceso. Cualquier anomalía detectada genera una alerta inmediata y detiene la producción. En paralelo, parte del material se combina con químicos aglutinantes especiales para crear explosivos plásticos, como el famoso C4. Este tipo de explosivo es maleable, se puede moldear a mano como si fuera arcilla, y su capacidad de adherirse a casi cualquier superficie lo convierte en una de las herramientas más versátiles y mortales en entornos militares. Ya con las cargas estabilizadas y moldeadas, se preparan para entrar en la etapa que definirá su forma final, el encapsulado. Cuarta fase, encapsulado y primera estabilización. Una vez que los explosivos han sido moldeados con precisión, pasan a una etapa crítica, el encapsulado. Cada unidad, ya sea un cartucho, una cápsula, una pastilla o un cilindro, debe ser protegida contra cualquier riesgo externo. Maquinaria automatizada introduce cada carga en su contenedor específico, que puede ser un tubo de cartón tratado, un cilindro plástico de alta resistencia o una carcasa metálica, dependiendo del tipo de explosivo y su uso final. El objetivo de este recubrimiento es doble: evitar detonaciones accidentales durante el transporte y la manipulación, y proporcionar la estructura necesaria para su almacenamiento y activación posterior. Dependiendo del tipo de carga. El corazón de la destrucción moderna no se improvisa. Se diseña, se ensambla y se prueba con una precisión milimétrica. En el mundo de los proyectiles militares y misiles, las cápsulas metálicas reforzadas representan la primera línea de defensa y contención. Cada carcasa está diseñada para soportar impactos, vibraciones y condiciones extremas sin comprometer su carga explosiva. En paralelo, también se fabrican las icónicas granadas de mano, ensambladas con precisión por sistemas automatizados que introducen dosis exactas de pólvora y fragmentos metálicos en sus cuerpos esféricos. Todo está medido, nada se deja al azar. Cuando se trata de explosivos plásticos como el CE4, el proceso se vuelve aún más técnico. Este material, altamente moldeable y devastador, se encapsula en láminas compactas, recubiertas con películas antiestáticas y envoltorios térmicos. Si te suena familiar es porque su diseño se asemeja mucho a lo que ves en videojuegos como Call of Duty, paquetes compactos listos para detonar. Pero aquí, la realidad supera a la ficción. Cada unidad encapsulada pasa a una etapa crítica, el etiquetado y la codificación. Se clasifica con códigos únicos y se almacena bajo condiciones controladas, en cámaras reforzadas capaces de contener cualquier accidente. Una vez protegida cada carga, el proceso avanza a uno de los pasos más sensibles de toda la cadena, la integración del sistema de detonación. Es aquí donde la explosión potencial se convierte en amenaza real. El detonador, un diminuto pero letal componente, se une al conjunto. Puede activarse por impacto, mediante una chispa eléctrica, con temporizadores programables, o incluso a distancia con tecnología remota de largo alcance. Las granadas tradicionales, por ejemplo, emplean mecanismos de anilla que liberan la carga segundos después de ser lanzadas. Este ensamblaje no está a cargo de cualquiera. Técnicos especializados, protegidos con trajes antiexplosivos y siguiendo estrictos protocolos de seguridad, ensamblan cada sistema con un nivel de detalle quirúrgico. En situaciones especialmente delicadas, la tarea recae en brazos robóticos manejados de forma remota, eliminando el riesgo humano. Antes de continuar, cada unidad es inspeccionada con detenimiento. Se revisa hasta el último milímetro, verificando que el sistema sea absolutamente seguro para su transporte, y letalmente eficiente en su activación. Completada esta etapa, llega una de las más rigurosas y decisivas, las pruebas de potencia y sensibilidad. Ningún explosivo puede salir al mundo sin ser puesto a prueba.
Se seleccionan lotes aleatorios y se trasladan a campos remotos de ensayo, donde operarios expertos llevan a cabo detonaciones controladas. Pero no se trata solo de ver si explotan. Cada muestra es analizada en detalle: la fuerza de la onda expansiva, la velocidad de detonación, la reacción ante golpes, vibraciones, fuego extremo o temperaturas elevadas. Algunas cargas se calientan hasta alcanzar el rojo vivo para evaluar su tolerancia térmica. Otras se dejan caer desde drones, se someten a simuladores de terremotos, o se disparan contra planchas blindadas para medir su verdadera capacidad destructiva. El margen de error es cero. Una sola carga defectuosa podría costar una operación militar o provocar una tragedia. Por eso, si un lote falla mínimamente, se destruye por completo sin excepción. Solo aquellos explosivos que superan todas las pruebas con resultados perfectos reciben el sello de aprobación. Y entonces, después de pasar por la tormenta de pruebas, llega el momento del envasado y distribución. Cada unidad es empacada en contenedores diseñados para resistir impactos, humedad, fuego y condiciones extremas. Los cartuchos más pequeños se sellan de forma individual, mientras que los explosivos industriales como la dinamita se agrupan en cajas blindadas con señales de advertencia visibles desde todos los ángulos. Las granadas militares, por su parte, se colocan una por una en soportes especiales hechos de espuma retardante, y se guardan en cajas metálicas herméticas con doble cierre de seguridad, capaces de soportar hasta 300 grados centígrados. Los explosivos más delicados, como el CE4, se almacenan en compartimentos sellados con doble capa térmica, protección antiestática y sistemas de contención de última generación. Todo está pensado para resistir lo imprevisible. Una sola planta puede empacar más de 1000 unidades por hora, todas organizadas por tipo, potencia y destino. Cada lote se rastrea con un código único, y se almacena temporalmente en depósitos subterráneos blindados, equipados con sensores de movimiento, cámaras térmicas y vigilancia constante las 24 horas del día. Desde esos centros de máxima seguridad, los explosivos parten hacia sus destinos finales: minas alejadas, construcciones civiles, arsenales militares o almacenes especializados. Cada traslado se realiza bajo custodia extrema, siguiendo protocolos rigurosos para evitar cualquier incidente. La cantidad de explosivos activos que hay en circulación a nivel global es tan abrumadora, que si se detonara uno por segundo, podríamos hacer estallar una montaña cada segundo durante más de un siglo entero sin parar. Esta no es una industria que construya, sino una que destruye con precisión matemática. Y en ella, un solo error puede significar el fin de todo. Ahora que conoces este proceso en detalle, dime, ¿te imaginabas que detrás de cada explosivo había tanto control, ingeniería y riesgo? ¿Cuál crees que es el tipo de carga más común en tu país? Déjalo en los comentarios, y si te gustó este recorrido, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para más contenido como este. Todos los días, sin notarlo, usas un ingrediente que parece insignificante, pero que encierra una historia impresionante. Está presente en tu sartén, en tu ensalada, en las frituras que disfrutas, y sin embargo, pocas veces te preguntas de dónde viene. Se trata del aceite de girasol, ese líquido dorado, liviano y casi invisible, que se ha vuelto indispensable en las cocinas del mundo. Pero detrás de esa botella común que descansa en los estantes del supermercado, existe una compleja cadena de procesos que inicia en un campo bañado por el sol, donde miles de flores amarillas giran cada día siguiendo la trayectoria de la luz. No es simplemente aceite, es el resultado de una serie de decisiones calculadas, de tecnología aplicada a la agricultura, de temporadas exactas y ciencia alimentaria. Todo comienza con una elección aparentemente simple: una semilla. Pero no cualquier semilla sirve. Se necesitan variedades con alto contenido oleico, resistentes al clima, con bajo nivel de humedad. Semanas antes de sembrarlas, los agricultores preparan la tierra con una precisión que parece sacada de un quirófano. Con la ayuda de drones, GPS, sensores de humedad y análisis químicos del suelo, se garantiza un entorno ideal. Las máquinas no solo trabajan, observan, corrigen y se anticipan, coordinando una danza entre tecnología y naturaleza. La siembra se realiza con sembradoras neumáticas capaces de colocar cada semilla exactamente en el lugar correcto, a la profundidad justa y con la distancia precisa entre una y otra. Luego comienza la espera, pero no es pasiva. En esos primeros días críticos, la semilla absorbe humedad y despierta, la raíz desciende y el tallo asciende. Con el tiempo, el campo se cubre de pequeños brotes verdes que deben ser protegidos de plagas, del exceso de agua y de cualquier factor que comprometa la cosecha.
Para eso se utilizan sensores enterrados, sistemas de riego inteligentes y vigilancia por satélite. Cada planta se monitorea minuto a minuto, cada decisión se basa en datos concretos. Si falta nitrógeno, se aplica fertilizante, si hay estrés hídrico, se ajusta el riego. Todo está controlado. Con las semanas, los brotes se transforman en tallos fuertes y firmes, y pronto aparece lo más esperado, el botón floral. Lentamente, este se abre, revelando la flor completa. En este punto ocurre algo asombroso, los girasoles comienzan a seguir al sol, girando con él desde el amanecer hasta el anochecer, en un fenómeno llamado heliotropismo. Las abejas, incansables polinizadoras, entran en acción. Cada visita fecunda una semilla, llenando poco a poco el disco floral. Cuando el girasol alcanza la madurez, deja de moverse. Se mantiene firme, mirando al este, esperando la cosecha. Antes de eso, debe resistir lluvias, viento y calor. El agricultor sigue vigilando, aplicando fungicidas con drones, eliminando maleza con precisión, asegurándose de que cada flor reciba exactamente lo que necesita. Todo está perfectamente orquestado. Desde la primera gota de agua hasta la última inspección con cámara térmica, cada etapa se diseña con un propósito, producir semillas de la más alta calidad. Y cuando las flores comienzan a secarse y ya no siguen al sol, ha llegado el momento. El campo, antes vibrante, ahora permanece quieto, cargado de semillas listas para su transformación. La cosecha es una carrera contra el tiempo, una ventana corta en la que un solo error puede comprometer todo. Se estudia la humedad del aire, la madurez del grano, la inclinación de las cabezas florales. Nada se deja al azar. Las cosechadoras modernas, gigantes de acero equipadas con cuchillas y sistemas automatizados, entran en acción al amanecer. Cortan cada tallo con precisión quirúrgica y recolectan las flores, separando las semillas mediante cabezales rotativos. Sensores de presión y cámaras infrarrojas aseguran que no se desperdicie nada y que el volumen se mantenga constante. Las semillas se almacenan en tolvas y, al llenarse, una especie de brazo metálico transfiere el contenido a camiones que avanzan a la par, sin detener la recolección. Es una coreografía mecánica que se repite durante toda la jornada, con toneladas de semillas siendo recolectadas, trasladadas y pesadas sin descanso. Así es como una simple flor que sigue al sol se convierte en ese aceite dorado que usas sin pensarlo. Y justo cuando crees haber visto todo, un nuevo capítulo comienza, el de otro ingrediente cotidiano, humilde y poderoso, que provoca lágrimas y da sabor al mundo entero. Porque detrás de lo común, siempre hay un universo esperando a ser descubierto. En un mundo donde cada detalle cuenta, el aceite de girasol ha dejado de ser un simple insumo culinario para convertirse en el resultado final de una cadena de precisión científica y tecnológica. Cada semilla cosechada puede rastrearse digitalmente, con coordenadas GPS, fecha, hora y datos climáticos exactos del momento en que fue recogida. Esta trazabilidad permite saber con exactitud de qué parte del campo provino cada lote, bajo qué condiciones creció, y qué decisiones agrícolas lo acompañaron en su desarrollo. Incluso los residuos del proceso tienen un destino noble, tallos, hojas y cascarillas no se desechan, se devuelven a la tierra como parte de una agricultura regenerativa y sostenible, alimentando el suelo para las cosechas del mañana. La magnitud de la recolección impresiona, una sola cosechadora moderna puede recolectar más de 50.000 libras de semillas por hora, una hazaña que hace décadas parecía inalcanzable y que hoy se repite con aparente rutina gracias a la automatización y al perfeccionamiento de las máquinas agrícolas. El trabajo no se detiene al caer la noche. Las luces LED iluminan el campo, las cosechadoras guiadas por sistemas autónomos continúan su labor, y mientras la mayoría duerme, el campo sigue entregando su tesoro. El girasol completa así su ciclo vital, pero su historia está lejos de terminar. Comienza una nueva etapa, la transformación de esas semillas en oro líquido. Cada una contiene en su interior una reserva energética que será liberada mediante un proceso riguroso y científico. Apenas los camiones llegan a la planta de procesamiento, se inicia un muestreo automatizado. Se toman muestras aleatorias de cada carga para evaluar parámetros como la humedad, la pureza, el tamaño y el contenido oleico. Si no se cumplen los estándares, la carga puede ser rechazada o redirigida a otros fines. Solo las mejores semillas continúan su viaje. Descargadas en enormes tolvas, se incorporan a un entramado complejo de cintas, ductos y elevadores. En primera instancia, se limpian, cribas vibrantes, separadores por tamaño y corrientes de aire eliminan impurezas, piedras, polvo y residuos vegetales. Luego,
las semillas atraviesan un proceso de secado adicional. Aunque parte de su humedad se perdió en el campo, aún necesitan ser estabilizadas para evitar fermentaciones. Cámaras térmicas controladas por sensores reducen su humedad con precisión sin afectar el aceite interno. Es aquí donde comienza la fase más fascinante, la extracción. Existen dos métodos principales. En el mecánico, las semillas se trituran hasta formar una pasta espesa que se calienta levemente antes de pasar por una prensa de tornillo. Esta prensa, una hélice metálica de presión creciente, comprime la masa hasta liberar el aceite, que es separado a través de pequeños orificios. Los restos sólidos, conocidos como torta o cake, son expulsados y muchas veces sometidos a una segunda prensa o a un tratamiento químico con solventes como el hexano, para extraer hasta la última gota de aceite. Las plantas más sofisticadas combinan ambas técnicas, primero extracción mecánica y luego extracción química, todo bajo estrictas normas de seguridad alimentaria. Pero el aceite crudo aún no es apto para el consumo. Contiene impurezas invisibles, restos de ceras, pigmentos y ácidos grasos libres. Por eso entra en la etapa de refinación. La primera fase es la filtración a presión, donde placas metálicas cubiertas con telas especiales retienen partículas sólidas. Luego, el desgomado, que emplea agua o ácido fosfórico para eliminar gomas naturales y fosfátidos que enturbian el producto. Enseguida, el aceite se neutraliza con álcalis que reaccionan con los ácidos grasos libres, formando jabones que se separan fácilmente por centrifugación. Posteriormente, se realiza la decoloración con tierras absorbentes activadas que eliminan pigmentos como clorofila o carotenoides, aclarando el color del aceite. Finalmente, la desodorización, donde se aplica vapor a alta temperatura en condiciones de vacío para eliminar compuestos volátiles responsables de olores y sabores indeseados. El resultado, un aceite casi transparente, de aroma suave y tono dorado, listo para ser envasado. Pero todavía queda un paso crucial, el embotellado. Las botellas, hechas de PET, se fabrican en la misma planta. A partir de preformas pequeñas, se calientan y se soplan en moldes específicos, luego se esterilizan con chorros de aire y agua purificada. El aceite, bombeado con exactitud, se vierte en cada envase mediante válvulas electrónicas que controlan hasta el último mililitro. Una vez llenas, las botellas son selladas herméticamente, etiquetadas con la información de trazabilidad, fecha de caducidad y empaquetadas para su distribución. Al final del día, toneladas de aceite están listas para viajar a hogares, restaurantes y supermercados. Un producto que parece sencillo, pero cuya existencia depende de ingeniería agrícola, biotecnología, química de alimentos y logística avanzada. Es un perfecto ejemplo de cómo la tecnología y la naturaleza pueden caminar de la mano. Una danza silenciosa, precisa y fascinante. Llegamos hasta el final. Si te gustó, no se te olvide darle al like y suscribirte. Hasta luego.